Ya, vamos a explicar la configuración interna del tronco encefálico, y para realizar estos cortes a nivel de este tronco encefálico vamos a recordar que aquí tenemos el surco bulbo protuberancial, aquí tenemos todo el bulbo raquídeo, en la cual aquí tenemos las olivas, y por ende a este nivel del bulbo raquídeo podemos hacer un corte a nivel de la decusación de las pirámides que encontramos aquí, otro corte a nivel de la decusación sensitiva del menisco medial, otro nivel de las olivas y otro corte inmediatamente por debajo de la protuberancia. Esos 4 cortes los vamos a ver, y luego a nivel de la protuberancia un corte a nivel inferior y otro a nivel superior de la protuberancia inmediatamente por debajo del mesencéfalo. A nivel de mesencéfalo solo vamos a hacer 2 cortes, uno a nivel del colículo inferior y superior, que se ha visto más en la cara posterior, o sea a nivel del colículo inferiores y a nivel del colículo superiores. Entonces empecemos primero por el bulbo raquídeo, a nivel del corte, a nivel de la decusación de las pirámides, en la cual tenemos en esta preparación el primer corte. Vemos aquí cómo está saliendo la raíz espinal del accesorio. Aquí tenemos en esta parte anterior el surco medio anterior del bulbo raquídeo con sus 2 pirámides en la parte externa, y a este nivel la decusación de las pirámides. Y en el corte transversal vemos cómo se aprecian las 2 pirámides bulbares e inmediatamente por detrás de estas pirámides bulbares esta zona donde está la decusación de las pirámides. Por detrás vemos el surco medio posterior, como podemos apreciar aquí, y inmediatamente lateral a esto el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Un corte más superior ya tenemos que el corte va a realizarse inmediatamente debajo la parte inferior de las olivas, ¿no? La cual ya vamos a poder observar, como podemos ver en la parte inferior de las olivas, en la parte posterior ya podemos observar parte de los núcleos del cuneiforme y grácil. Entonces aquí tenemos nuevamente el surco medio anterior en la parte externa, a este lado tenemos el surco medio posterior, pero aquí ya apreciamos el óvex. El óvex, si recordamos en una visión posterior del tronco encefálico, vemos cómo el cuarto ventrículo, en la parte inferior, el conducto del epéndimo, se va a abrir y formar el cuarto ventrículo, lo que estamos señalando. Esta estructura, que es el óvex, podemos observarlo en este corte transversal, ¿no? En esta zona, el óvex. Y recuerden que a nivel del óvex podemos observar el núcleo grácil, y lateralmente este cuneiforme. Y por esta razón, una vez que vemos aquí el óvex, podemos decir con seguridad que esto es el núcleo grácil, y el cuneiforme. En la parte anterior, acá tenemos el núcleo hipogloso en el surco preolivar, la pirámide vulvar, por detrás de estas los núcleos olivares inferiores, lo cual también se puede observar en esta estructura, ¿no? Podemos observar aquí los núcleos olivares inferiores, las pirámides, ¿no? Ahora, en un corte más superior, el cual ya podemos observar que en la parte posterior ya se está formando el cuarto ventrículo, ya no observamos el óvex, sino es un corte más superior. Seguimos observando en la parte anterior las pirámides vulvares, y por detrás de esta los núcleos olivares inferiores a ambos lados. Por detrás de las pirámides vulvares observamos toda esta estructura longitudinal que está formado por de adelante hacia atrás el menisco medial, tecto espinal y el fascículo longitudinal medial. Para efectos prácticos, detrás de la pirámide vulvar podemos asegurar que es el menisco medial, ¿no? En un corte más superior, inmediatamente por debajo de la protuberancia, que tenemos este nivel, y aquí tenemos el nervio trigémino, como podemos observar, y esto es el bulbo, la parte que está inmediatamente inferior a la protuberancia. Seguimos observando las pirámides vulvares, los núcleos olivares inferiores, y ya apreciamos a este nivel cómo se forma el pedúnculo cerebeloso inferior. A este nivel, como estamos inmediatamente debajo de la protuberancia, si vemos este preparado, estamos más o menos a este nivel, debajo del surco bulbo protuberancial, cara posterior. Y a nivel del ventrículo, podemos observar que estamos a nivel del trígono, del hipogloso, y por debajo es el vagal. Entonces, a este nivel ya estamos hablando del trígono del hipogloso y del trígono vagal, a ese nivel, ¿no? Ahora, en un corte inferior de la protuberancia podemos observar estas fibras blanquecinas, que son las pontocerebelosas transversales, que se van hacia los laterales y van a formar el pedúnculo cerebeloso medio. Pero en la parte más posterior de esta podemos observar los lemniscos mediales, los cuales se pueden apreciar mejor en este corte. Aquí tenemos los lemniscos mediales, que ahora su eje mayor es transversal, a diferencia del bulbo, que era longitudinal, ahora es transversal. Estas fibras blanquecinas son las fibras pontocerebelosas transversas, que están intersectadas con las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Por esta parte posterior podemos ver el cuarto ventrículo, y como esta parte superior del ventrículo vemos que es el velo medular superior. Ahora, un corte más superior, damos la vuelta, está a nivel del mesencéfalo. Ya podemos observar que ese es un corte a nivel del colículo inferior, todavía esta parte del cuarto ventrículo, este corte no ha sido transversal, un poco oblicuo. Entonces podemos observar cómo están aquí los colículos inferiores, y por delante aquí tenemos la sustancia negra, característico del mesencéfalo, que me divide el pie peduncular del tegmento peduncular. A nivel del colículo inferior podemos observar esta zona que está la decusación de los pedúnculos cerebrosos superiores, y en estas partes laterales los lemniscos, ¿no? Ahora, en esta estructura podemos observar que está a nivel del colículo superior, entonces podemos observar mejor varias estructuras, ¿no?
Aquí vemos cómo están la sustancia negra, detrás de la sustancia negra los núcleos rojos que tienen una forma redondeada, delante de la sustancia negra los pedúnculos, el pie de los pedúnculos cerebrales, donde la parte interna están las fibras frontopontinas, la externa temporopontinas, ocupando un quinto externo, un quinto interno, y los 3/5 mediales son las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares. Aquí es importante recordar que por detrás y por fuera del núcleo rojo, a nivel del colículo superior, se ve claramente esta sustancia blanca que está formada por los lemniscos. Los lemniscos tenemos el lemnisco lateral, trigeminal, espinal y el medial. El lemnisco medial es el que se encuentra contiguo al núcleo rojo. Entonces, si tenemos aquí el núcleo rojo, este que está contiguo por detrás y por fuera es el lemnisco medial. Aquí tenemos el acueducto cerebral o de Silvio y alrededor la sustancia gris periacuectal. Y a nivel de los colículos superiores, que son la parte externa, en este corte transversal aquí vemos los núcleos pretectales, ¿no? Y en este corte también, que es de otra estructura, vemos claramente aquí los núcleos rojos, redondeados en la parte lateral y posterior, el lemnisco medial contiguo, la sustancia negra, fibras, todo esto es el pie peduncular, el tercio medio lo forman las fibras frontopontinas, el externo, el quinto externo, perdón, es el temporopontinas y los 3/5 medios córtico-espinales y córtico-nucleares. Y tenemos la sustancia gris periaqueductal, por fuera los colículos superiores y en este corte aquí los núcleos pretectales. En esta estructura también es similar, el mismo corte, incluso podemos ver aquí el motor ocular común, tercer par craneal, fosa interpeduncular, con su sustancia perforada posterior, sustancia negra, pie pedunculares, núcleos rojos, a este nivel los lemniscos, sustancia gris periaqueductal con sus núcleos pretectales.